Al asociar el fútbol con el pueblo judío, muchos pensarán automáticamente en la selección de Israel. Sin embargo, este no es el único ejemplo. Hay dirigentes, jugadores, árbitros, incluso equipos enteros vinculados con el pueblo judío. ¿Qué pasó con los futbolistas judíos durante el nazismo? ¿Hubo un factor realmente divino en la famosa mano de Dios de Maradona? ¿Es posible pensar en un mundial con sede en Jerusalén? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto, en este primer episodio de la segunda temporada. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berim y bueno, gracias por estar ahí. La verdad que gracias por la repercusión que tuvo, los pedidos de que volvamos. Acá estamos, lo hemos logrado, volvimos. Tratamos de hacerlo. Sí, como Mirta, que se toma su tiempo, nosotros también nos tomamos nuestro tiempo para preparar, para mejorar el producto que intentamos brindarles. Así es, y agradecemos a todos por su apoyo, por su seguimiento en redes. Y pedimos justamente, si quieren seguir ayudando con que el proyecto crezca, pueden colaborar con nosotros. Vamos a dejar los links en la descripción, sí, tanto de las redes sociales como de los lugares para poder colaborar económicamente, para poder justamente hacer este proyecto algo cada vez más grande y algo cada vez más calidad y con más llegada a todos ustedes. Como ya pueden ver que hubo ciertas mejoras, estamos trabajando para ofrecer un mejor servicio y vamos a arrancar inmediatamente con el primer tema, que obviamente tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos en el planeta, que es el Mundial. ¿Sí? Durante un mes, como dijeron algunos funcionarios de ciertos gobiernos de Sudamérica, no importa nada, la inflación no nos interesa, la cuestión de falta de trabajo tampoco importa, lo importante es el objetivo, que es ganar el Mundial de Qatar. Y utilizando esto como excusa, vamos a tocar el tema de el fútbol y el judaísmo. Así es, así es. De hecho, parece que la pelota empieza a rodar y el mundo se detiene, ¿no? Esa es la alegoría. Uno gira y el otro dejó de hacerlo. Pero bueno, vamos a empezar con los equipos. Hay equipos de fútbol, saben que hay escuadras, equipos en todo el mundo, equipos de fútbol, y hay algunos que particularmente son asociados con el judaísmo mucho más que el resto. Vamos a empezar con el ejemplo más autóctono de nuestra parte, que es Argentina, pero vamos a recorrer el mundo entero. Y el ejemplo clásico en Argentina el equipo se llama Los Bohemios, el Club Atlético Atlanta. Claro, lo llaman, es el nombre, se lo llaman los hinchas de los Bohemios. Tal cual, se lo llama Los Bohemios, y es un club de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que ya tiene un montón de años de historia, casi está cerca de cumplir 120 años de historia, y es característico por el barrio en el cual se mudó. Si bien se fundó en 1904, en el 1922 se mudó al barrio de Villa Crespo. Tuvo muchas mudanzas y de ahí el nombre Bohemios. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema. En el barrio de Villa Crespo se instaló y ahí construyó su estadio. Sí. Importante aclarar para todos aquellos que nos escuchan y nos ven y no viven en la Argentina, el barrio de Villa Crespo está absolutamente caracterizado por no sé si hoy en día en realidad, pero en su momento la gran población de judíos que vivían allá. Sí, de hecho, hemos visto una estadística que no está completamente chequeada, sí, pero hablaba de que casi el 50% del barrio era judío. Hablamos de un barrio de unas 90.000 personas y que en un momento llegó a tener 40.000 judíos, así que estamos hablando de un porcentaje altísimo, 1 de cada 2 sea judío. Judíos no necesariamente tradicionalistas, muchos ashkenazim, no practicantes del judaísmo, pero no le quita su condición de judío al punto tal que mucha gente le dice Villa Kreplach, claro, como un seudónimo cariñoso con respecto a lo que es el judaísmo. Pero bueno, de ahí es que empezó a conectarse el club con el judaísmo. Si bien no es un club judío, nunca lo ha sido. No es que uno hace falta presentar certificado de judaidad para hacerse socio. Pero es algo lógico también. Si el club de barrio, uno va al club de barrio y en el barrio la mitad son judíos, entonces por decantación se identifica con el judaísmo. A tal punto que lamentablemente muchos cantos de hinchadas rivales a Atlanta son cantos prácticamente antisemitas. Sí, y uno de los grandes aceleradores del desarrollo del club fue un presidente judío, justamente, León Kolbovsky, al cual, en homenaje a él, le pusieron el nombre al estadio, así se llama el estadio del Club Atlanta, y él desarrolló el club, llegó a primera, el club empezó a crecer muchísimo, y entre otras cosas hizo la primera, y creo que hasta ahora la única gira de un club sudamericano por Israel. Ajá. Fue algo de avanzada. En 1963 el club Atlanta viaja a Israel a hacer una gira, juega contra la selección de Israel, a la cual le pusieron un nombre alternativo para no decir después que perdieron con un equipo. Entonces le pusieron, es un combinado de los mejores. No pusieron selección nacional. Es la selección nacional de Villa Crespo. Tal cual, sí, de Villa Crespo. Y de hecho perdieron contra la selección de Israel 1-0. El equipo de Atlanta en ese momento tenía estrellas que después fueron grandes conocidos del fútbol argentino y mundial. Entre ellos estaban en el arco el Loco Gatti, que después se consagró como arquero de Boca. Grigol, el famoso técnico de nosotros lo conocimos Carlos como, Timoteo de Grigol. Tal cual, que lo conocimos como técnico ya, pero en una época fue jugador de fútbol también. Claro. Él pertenecía también a este equipo de Atlanta que hizo su gira por Israel y con un pago interesante. Primero jugaron contra la selección nacional, después contra el Maccabi Tel Aviv, ahí perdieron 3-1. O sea, perdón. Perdieron contra la selección y ganaron al Maccabi, eso. Sí, y después, por toda esa gira, cobraron unos
no sé si en ese momento eran módicos o no, $3.000. Pero fue justamente... A cambio de hoy. Hay que ver a qué cambio era y qué tipo de... ¿Qué tipo de dólar? ¿Qué tipo de dólar había en Argentina en este momento? Dólar Atlanta. Así es. Pero bueno, vemos que justamente por el barrio al que pertenece, un equipo como Atlanta es considerado o asociado con el pueblo judío. Sí, esto es en Argentina. Ahora vamos a dar ejemplos más internacionales. Va a sorprender porque son nombres de clubes, no para quitarle importancia al grandioso Club Atlanta, pero estamos hablando de nombres que están en el top 10 de los clubes internacionales, van a estar incluidos. El primero vamos hacia Holanda, que en realidad es el club de la lista el más identificado con los judaísmos, que es el Ajax, el poderoso Ajax de Ámsterdam, que está absolutamente vinculado, que incluso que a la hinchada le dicen the Jews, los judíos. Sí, en una época se tatuaban, incluso se llevaban símbolos judíos, de Maguen David, de los hinchas que no eran judíos. Pero bueno, Ámsterdam, la fundación del club, también una ciudad con muchísima cantidad de judíos. Estamos hablando de que una ciudad que tenía más o menos 500.000 de habitantes y 80.000 judíos, o sea que de vuelta 1 cada 5 de toda la ciudad de Ajax, de toda la ciudad de Ámsterdam, no solamente del barrio, eran judíos, muchos viviendo cerca del club. Y al punto tal que la gente cuenta que los negocios judíos cerraban temprano los días que el Ajax jugaba esa noche. Como que era tal el apoyo que le daban al escudo, al equipo, que así lo hacían. Y esto fue hasta la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial fue un desastre para Holanda en particular, eso es importante. Holanda tiene, si no me equivoco, el índice de más alto en porcentaje de los judíos que habían, los que mataron. Más del 70% de los judíos que había en Holanda fueron asesinados por los nazis, con lo cual obviamente fue afectado de manera absoluta la judeidad en Holanda. Sin embargo, todavía se siguen vinculados, se los considera como el club judío, a tal punto que los invito a ver algo que yo muchas veces me río de cuando veo cosas de ciertas hinchadas, porque intento traspasarlas al fútbol argentino. Es decir, esto lo hace el fútbol argentino y es ridículo. Pero intenten buscar el video de la barra brava del Ajax cantando Aban Águila. Eso es como un grito de guerra. Aban Águila. Cuando uno lo ve, dice, pero para, estos son los hooligans holandeses que están cantando la Aban Águila. Los invito a verlo. Sí, y bueno, hay una tradición en la hinchada justamente del Ajax, que es que mucha parte de la hinchada se sienta donde jugaría el número 7 del equipo, o sea, el wing derecho, y ocurre que de repente cuando cambia de tiempo, esa misma gente que estuvo de ese lado pasan a la hinchada de enfrente, cosa de estar siempre cerca del jugador número 7. Okay. Esta tradición empezó con el primer jugador judío que tuvo el Ajax, que era Eddie Hamel, cuando el Ajax era un equipo de barrio, de casi desconocido en las ligas de Europa, no era nada, lo conocemos hoy como la potencia mundial. Pero este Eddie Hamel jugaba muy bien, el primer judío que jugó en el Ajax. Entonces los fanáticos de él cambiaban de hinchada de tribuna para poder verlo constantemente. Justamente Eddie Hamel fue uno de los tantos jugadores judíos asesinados por los nazis. Murió en Auschwitz en 1943. Wow. Y justamente el que en la segunda época del Ajax, después de la Segunda Guerra y la reconstrucción, el que lo reemplazó, el que tomó la posta de este win, de este puesto en la cancha que provocaba que la gente cambie de tribuna, también fue otro judío llamado Shak Swart. Y también mantuvo la tradición de que los hinchas se movían para verlo, justamente seguir lo que pasaba. Otro caso en el que ocurre, y esto fue conocido también en Europa, había muchos cantos antisemitas contra el Ajax y hubo muchas suspensiones de partidos y se hizo una ley en Holanda especial respecto de los cantos antisemitas y demás, porque, como decimos, está absolutamente identificada la hinchada del Ajax con el pueblo judío. Seguro, no podemos dejar de mencionar a Benny Müller, capitán del Ajax, capitán también de la selección holandesa. Y algo interesante que después de la guerra estaba toda Europa destruida y hubo mucha gente haciendo fuerza para que los clubes salgan adelante también. O sea, lo que afecta a la sociedad entera afecta al fútbol. Nadie estaba pensando justamente darle prioridad a eso, pero años después se empezó a reconstruir la sociedad holandesa, reconstruir el fútbol, y justamente los capitales que ayudaron al Ajax a crecer fuertemente fueron muchos judíos que aportaron para que el Ajax llegue a lo más grande que después llegó, porque el Ajax, como dijimos, no era tan conocido. Uno de ellos fue Maup Carranza, un judío de origen portugués que vivía en Holanda, que un gran potentado que justamente aportó con su dinero capital para que el Ajax logre lo que logró. De hecho, en esa época el fútbol era tan amateur y había tan poco dinero para el fútbol que los jugadores jugaban en un turno y el resto del día trabajaban para tener sustento. Ajá. Al punto tal que uno de ellos, que trabajaba por un textil judío durante las tardes, se llamaba Johan Cruyff. Que después fue una celebridad reconocidísima, pero en su momento no tenía
o sea, lo que el fútbol le daba no era rentable para subsistir, y dependía del sueldo que le pagaba algún comerciante de textil judío por cargar rollos de tela. Bueno, Correteaban flores. sí, más o menos en Ámsterdam, en el barrio equivalente del Ajax. Bueno, y esto fue después, esta reconstrucción del Ajax con esos aportes de este judío Carranza que mencionamos y otros tantos más que aportaron, fue lo que después llevó al Ajax al fútbol total y a la gran selección que fue, el gran equipo que fue el Ajax y lo que levantó a Holanda a lo más alto del fútbol mundial. Pasamos a otro caso. Sí, antes vamos a recordarles que estamos hablando justamente de los judíos y el fútbol en este primer episodio de Final Abierto de la segunda temporada. Y si contanos entonces... Sí, este que tenés acá en la lista, tengo un signo de pregunta al respecto, así que voy a saltar a otro muy vinculado también con el judaísmo. Dijimos recién que a los fanáticos del Ajax les dicen The Jews. Sí. Hay otros que dicen en Yiddish. The Super Jews. The Super Jews, ok. Hay unos que dicen en Yiddish, The Yid, los Yids, que son los hinchas del Tottenham, ¿sí? Tottenham Hotspur de Inglaterra. También tiene que ver, de vuelta, esto no es casualidad, tiene que ver con la cantidad de judíos que hay en ciertas zonas de las ciudades y donde están los clubes de barrio. En la parte norte de Londres hay muchos Yehudim, entonces el Tottenham, el equipo Tottenham está muy vinculado con los judíos. Ellos también pueden buscar el video de la Banaguila. No es tan fuerte como el del Ajax, pero a falta de creatividad también cantan el Banaguila a la gente de Tottenham. Y también los cánticos antisemitas de las hinchas del Chelsea y otros equipos que fueron después sancionados por agredir al club con una identificación judía que no es tal, pero todos dio pie a que surjan esta clase de incidentes. Y bueno, y el que salteamos, que vamos a dejarlo para el final, que es justamente el Bayern Múnich de Alemania, que hoy en día no está tan asociado con el judaísmo, pero en su momento era... Me cuesta asociar al Bayern Múnich con el judaísmo por varias razones. Sí, bueno, pero para que te des una idea, era considerado el equipo de los judíos, al punto tal que los nazis hablaban del Judenklub, el club judío. De hecho, se ensañaron con el club muchísimo. Como había tantos judíos, fueron todos perseguidos. Lo fundaron, de hecho, dos judíos, Josef Pollack y Beno Elkan. Y hubo el presidente más famoso del club y que por más años fue presidente, se llamó Kurt Lauder, también judío él. Y él tuvo que escaparse de Alemania cuando suben los nazis al poder. Terminó siendo confiscado al campo de Dachau y después de Dachau logró escaparse y buscar asilo en otros países hasta que pudo después de la guerra volver. No quería volver, quería irse directamente a Estados Unidos. Al final aceptó volver y de vuelta reconstruyeron el club y lo volvieron a levantar de las cenizas y después lograron que sea un equipo de los más grandes de Europa. El técnico, de hecho, uno de los primeros campeonatos que el Bayern Múnich gana es el 1932 y el técnico también otro judío, Richard Condombi, así que hubo mucha presencia judía y por eso quedó la asociación entre el club y la religión judía. Entonces mencionamos, de vuelta, estamos hablando del fútbol y el judaísmo, mencionamos 4 potencias mundiales del fútbol, como son el Bayern Múnich, Tottenham, Ajax y Atlanta. Un gran saludo a los bohemios. Pasemos a otro tema, ¿sí? Hay como 3 grandes ejes que elegimos, sobre los cuales elegimos hablar en este primer episodio. Hablamos primero de los clubes, hablemos de los futbolistas. Ahí obviamente vamos a tener una lista un poco más grande, son individualidades, pero hubo muchos judíos al intentar investigar para este programa. Yo dije, bueno, ¿cuántos puede haber? O sea, uno generalmente vincula al pueblo judío tal vez con las artes, con la música, la pintura y demás. Los premios Nobel. Claro, la literatura. Sin embargo, hubo varios futbolistas que, siendo judíos, se destacaron en sus clubes, tanto como futbolistas, digamos, como jugadores, como entrenadores. Vamos a hacer una pequeña lista. Sí, dejando de lado Israel, que de por sí es una liga con gran presencia judía. Obvio, es fácil. Por algo obvio. Quizás el primero que está en el top de cantidad de jugadores judíos y que hoy en día nos queda como parte de la historia, porque no lo hemos vivenciado, sino que es parte justamente del principio del siglo XX, es Hungría. Sí. Hungría tuvo una presencia formidable de jugadores judíos y creo que tenés una historia especial para contarnos. Acuérdense de la historia de esta Bela Goodman. Si sale en la película, o sea, al revés, no entiendo cómo todavía no salió la película de este personaje. Un personaje sumamente rico. Bela Goodman vamos a ir de a poco. Bela Goodman nace en 1899 y crece en Hungría, una gran cantidad de judíos. Se empieza a destacar en los clubes de Hungría y pasa a jugar, o sea, sale campeón en Hungría con el club en el que jugaba, no recuerdo el nombre, a ver si tengo que anotado. No lo anoté, no hice tanto la tarea, pero pasa a un club de Austria, en una liga más competitiva, un club que se llamaba el Apoag de Austria. Salen campeón de la Liga Austríaca de 1922, perdón. Es decir,
de vuelta, Austria. Imagínense que en Austria había un club enteramente de judíos, para entender un poco lo que era Europa en ese momento. Un club enteramente de judíos que sale campeón de la liga local. Bela Goodman se destaca, de hecho, 6 futbolistas de ese club que salieron campeones con Bela Goodman fueron asesinados por los nazis. Sale campeón y después cuando llegan los nazis, él se esconde en el ático de un vecino durante mucho tiempo. Finalmente lo encuentran, lo mandan a un campo de trabajo en Budapest, ¿sí? Al final, cuando liberan los campos, él sobrevive y empieza una carrera como entrenador. En el medio, se fue a jugar a Estados Unidos, después volvió a Austria, etcétera, etcétera. Lo agarran en Austria, en Hungría, lo mandan a un campo de trabajo cerca de Budapest y empieza su campaña como entrenador. Ahora, esta persona, de vuelta, Bela Goodman, estamos hablando del fútbol y los judíos, Bela Goodman dirige el Milan, dirige el São Paulo de Brasil, sale campeón en todos lados, tiene una campaña extremadamente exitosa como director técnico, pero el punto más alto es cuando llega a dirigir a Portugal. En Portugal hay 2 grandes clubes de fútbol que son el Porto y el Benfica. Llega al Porto, lo saca campeón. Lo contrata el Benfica, lo saca campeón 3 veces. Sale campeón 2 veces de la Champions League. Va a pelear el sueldo. Dice, muchachos, yo salí campeón de todo, quiero que me suban el sueldo. La directiva le dicen, no. Es una persona con una personalidad, una persona con un carácter muy fuerte. Dice, no me suben el sueldo, no, me voy. Y no solo eso. Van a tener que pasar 100 años para que vuelvan a salir campeón de la Champions. Benfica llegó, desde que se fue Bela Goodman, 5 veces a la final de la Champions League y nunca salió campeón. La historia no termina acá. Hay un futbolista que era muy conocido en el Benfica que se llamaba Eusebio, que fue Eusebio y otros jugadores fueron a la tumba de Bela Goodman a pedirle perdón en público para poder romper lo que se llamó el maleficio de Bela Goodman, que le hizo un maleficio al club. Hace poco salieron campeones, o sea, después que salieron campeones de la Champions League para menores de 21 años. Hay quienes quieren decir que se rompió el maleficio después que le pidieron perdón en la tumba. Para que sepan que con los judíos no se juega. Eso es como el futbolista. Por eso digo que sea la historia. Después pedimos que aprovechen para compartir un poco de las ganancias con final abierto. Seguro. Bueno, y ahora viajando a Argentina, de vuelta a la misma época, a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, de hecho, nosotros estamos acostumbrados a pensar que un jugador es jugador, el técnico es técnico, el dirigente es dirigente. Hubo un personaje que fue uno de los fundadores de uno de los clubes más importantes de Argentina, que se llama River Plate, que de hecho fue quien junto a Pedro Martínez le puso el nombre al club, propuso que se llame River Plate, que se llamó Leopoldo Bard, un hombre judío, médico, de hecho trabajaba como médico. Imagínense que, como dijimos, uno es una cosa u otra. Este hombre era médico, fue jugador, capitán y goleador de River Plate. Aparte después se hizo escritor, después fue dirigente de River Plate, se terminó postulando como diputado y ganó las elecciones, así que terminó en el Congreso, la Cámara de Diputados como representante de la Unión Cívica Radical. Así que fue un personaje completísimo. Un hombre que hizo gran aporte al comienzo de un club que hoy en día es, como dijimos, de los más grandes de Buenos Aires. Hubo muchos futbolistas que participaron en la selección de Estados Unidos, hubo varios arqueros. Yo solamente quiero mencionar o enfocarme un poco más en los de Sudamérica. Hay un jugador que yo la verdad no recuerdo, en esta investigación vi los nombres. Dicen que era muy bueno, si alguno puede dar fe, o sea, antes de que ponerse a buscar videos del fútbol, se llamaba, ya te digo, Kyle Beckerman, que lo destacan como el mejor jugador de la historia que se haya identificado orgullosamente como judío. De Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. La verdad es que no lo vi jugar, desconozco. En la lista aparecen otros, sí. Por ejemplo, tal vez el más famoso es Beckham, sí. David Beckham dicen, o sea, cuenta el mito. Yo nunca lo vi como identificado como un judío militante, por así decirlo, pero según aparecen los registros, la abuela materna era judía, con lo cual, por cuanto que el judaísmo se transmite por línea de madre, evidentemente me dan los números que era judío, evidentemente, y según aparecía en un artículo, parece que se ocupa de darle cierto contexto a sus hijos respecto del judaísmo. Habrá que ver, pero obviamente Beckham fue una figura de la última generación, lo vimos jugar y demás. Seguro, de hecho, fue de los Galácticos de Real Madrid, una
personalidad. De hecho, llegó a ser el futbolista mejor pago del mundo. Y como bien decís, la madre que era una peluquera muy humilde judía, de Sandra Georgina West, y su padre también, el abuelo West de Wickham, él cuenta que lo llevó de hecho a la sinagoga de un par de ceremonias, se acuerda cuando iba de chiquito con el abuelo, y cuando la reina le dio el premio, lo condecoró a Beckham como parte de una orden británica, lo trajo al abuelo como agradeciéndole por todo lo que había hecho por él. Volviendo a Buenos Aires, tenemos muchos ejemplos, la verdad, para dar, pero rápidamente el Estadio de Estudiantes, por ejemplo, el Estadio de Estudiantes de La Plata, se llama Jorge Luis Hirschi, por justamente un judío que fue goleador de club, jugador de club, presidente, y aparte, bueno, era jugador de rugby también, aparte era médico, como dijimos, era gente muy, muy... Hoy en día estamos hablando de unas sociedades donde cada vez sabemos cada vez mucho más sobre mucho menos, al punto tal que en algún momento vamos a saber todo sobre nada, pero esta época era gente mucho más amplia, de repente uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo, no había tanta especialización. Yo creo que también tiene que ver con lo que ha ocurrido con el deporte. La profesionalización del deporte implica que cuando, por ejemplo, en un club, con un club social, puede ser el que es buen deportista suele destacarse en todos los deportes. Este juega bien al fútbol, juega bien al rugby, y juega en todos los equipos. Hoy en día está tan profesionalizado todo el ámbito que te dedicas al fútbol y estás 100% concentrado en eso. Me parece que tiene que ver también con la evolución de los clubes. Como decíamos antes, les dieron $3.000. Hoy en día es un número irrisorio, ningún futbolista de élite mueve un dedo por eso, pero bueno. Sí, hay otro que no hay que dejar de mencionar, un jugador llamado Ezra Sued, que uno de el récord que tiene él, aparte de ser jugador de Racing de la selección argentina, fue el récord de que fue el único jugador de la historia del profesionalismo que toda su vida jugó en el mismo equipo. Siempre en Racing, nunca otro equipo, salió de las inferiores, pasó a la primera, después fue porque fue tricampeón con Racing, también el famoso tricampeonato Racing del 49, 50 y 51. Pero de vuelta, es origen judío, nació en otro barrio judío de Buenos Aires llamado Barrio de Once, así que no podemos dejar de mencionarlo. Sí, de vuelta, estamos hablando de los judíos y el mundial del judío, de alguna excusa como el judaísmo vinculado con el fútbol, repasando una lista de algunos futbolistas o personajes del fútbol que se vinculan con el judaísmo, y llegamos a ver un poco más cerca acá en el tiempo, que está vinculado también con Sudamérica. Hubo una generación, la famosa generación de los Pecker Boys, que se llamó, ¿sí? José Peckerman, técnico antes de llegar a la selección mayor, fue técnico de las selecciones inferiores de Argentina, tuvo muchísimo éxito, fue una cantera para grandes estrellas, y José Peckerman, él mismo, es judío, hoy en día dirige la selección de Venezuela, también un judío que tuvo mucho éxito, muy querido por el pueblo argentino. Sí, de hecho es descendiente de los famosos gauchos judíos, porque su familia fue traída en la época del barón Hirsch, traía judíos a la Argentina, y se instaló en la famosa Villa Domínguez en Entre Ríos, donde empezaron los gauchos judíos. Y de ahí, bueno, como siempre dijiste, fue especialista en jóvenes. De hecho, él en preparar a jugadores jóvenes, al punto tal que, de hecho, la cantera de Argentinos Juniors la manejó él muchos años, y al día de hoy la pensión de Argentinos tiene su nombre en homenaje por todo lo que hizo por la formación de juveniles. Sí. Tenemos que mencionar a Daniel Brailovsky. Daniel Brailovsky también sí, un futbolista, entrenador famoso por México, muy famoso en Argentina, en Israel. De hecho, tiene uno de los récords de haber jugado oficialmente para 3 selecciones distintas, porque aprobado también por la FIFA siempre, jugó para Uruguay, jugó para Argentina y jugó para Israel. Fue campeón con Peñarol, fue tricampeón en México, o sea que de hecho jugó en la selección argentina con equipos de pequeñas figuras, la época de Menotti, post-mundial del 78, jugó con Maradona, jugó con Kempes, con Pasarela, con Filiol, así que no tiene poco para contar de su carrera. Hay 2 futbolistas más cercanos en el tiempo que tal vez más conocidos, que tengo un signo de pregunta. Yo la verdad, o sea, lo escuché, lo vi, esperamos los comentarios, digan sí, es cierto. Cuenta el mito que Juan Pablo Sorín y Walter Samuel, 2 futbolistas que hoy en día Samuel creo que forma parte incluso del cuerpo técnico de Scaloni, que está en el Mundial de Qatar. Juan Pablo Sorín, no sé lo que está haciendo, estaba más como periodista. Sí, como comentador, y está promocionando el fútbol femenino más que nada. 2 grandes futbolistas que dieron mucho por la selección argentina, que según me comentaron son judíos. La verdad es que puede ser, no lo sé, no tengo idea, pero lo sumamos a la lista. No sé si vos tenés algún dato de que de Sorín está casi chequeado, chequeado, pero okay. Samuel no lo he logrado chequear. Okay. Y también está el fútbol femenino hoy en día, que no lo mencionamos tanto, pero también hay jugadoras judías que están destacando en el fútbol femenino, como Melissa Meisels, que es una arquera que en la actualidad sigue practicando el fútbol. Sigue jugando. Sí, sigue jugando tal cual, es joven, nació en 1993, y él juega en Australia,
Así que también juega en la primera categoría. Y también es descendiente de judíos, al punto tal que ella en varias entrevistas contó que su tatarabuelo era el gran rabino de Lodz en Europa. Así que Bueno, tiene ascendencia no solo judía, sino que también de estirpe rabínica. y ahora el último, creo el último tópico que tiene que ver con el fútbol y el judaísmo, que es inevitable. De vuelta, no sé cuál es tu postura, yo voy a decir la mía. Cuando hay un mundial, hay un campeonato, yo quiero que gane la selección de Argentina. ¿Sí? Yo soy argentino. Sin embargo, es inevitable tocar el tema de la selección de Israel, porque la gran mayoría son judíos, aparte es el Estado judío, y hay datos bastante interesantes respecto del vínculo entre la selección de Israel con la FIFA, ¿sí? Con la Sí. Federación Internacional del Fútbol. Un poco, sí, mucha política como todo lo que tiene que ver con organismos internacionales y el reconocimiento del Estado de Israel. Sí, antes de eso les quería contar que muchas veces se da más que nada en Twitter y redes donde la gente discute que Israel, que los palestinos tienen derecho, y a veces te muestran fotos como prueba de que los palestinos vinieron antes de la selección de fútbol de lo que era Palestina en su momento. Dice, mirá, era la Asociación de Fútbol de Palestina, no era de Israel. Y era la Asociación de Fútbol que después se convierte en la Asociación de Fútbol de Israel con judíos, solamente que a la tierra esta la llamaban Palestina. Entonces la gente con mal uso de información, la manipulación de pruebas, termina usando cosas que no son para probar lo que no corresponde. De hecho fue fundada en 1922-28 la Asociación de Fútbol de su momento de Palestina, que después se hace de Israel, que era, todavía no había país, pero ya había confederación de fútbol. No había país, pero fútbol hay, eso es lo importante. Algo interesante, porque, y esto es lo que ocurre muchas veces con las eliminatorias y demás, ¿por qué Israel no juega un mundial? ¿Por qué es tan difícil que clasifique una selección de Israel en el mundial? ¿Por qué es tan complicado para los equipos israelíes clasificar o llegar a un gran reconocimiento internacional? Y esto tiene que ver con algo bastante simple de entender, que es contra quiénes compiten. ¿Por qué? Porque en los inicios, cuando fue, digamos, después del reconocimiento del Estado de Israel en el 48, cuando en 1954 empieza la Federación Israelí de Fútbol, o lo que fuera, como no sé cuál es el nombre técnico, Asociación de Fútbol de Israel. ok, compite, como el mapa lo indica, con selecciones de Medio Oriente y Asia. De hecho, formaba parte de la Confederación Asiática de Selecciones. Sí. Esto ocurrió desde el 54 hasta el 74, incluyendo que en el 1964 salen campeones del campeonato local. Sí. Ahora, obviamente, como ya estamos acostumbrados, hubo muchos boicots por parte de los países árabes en contra de la competencia con Israel. De hecho, este dato me parecía interesante. En 1958, los países árabes se niegan a competir con Israel. Entonces, la selección de Israel le daba que automáticamente clasificaba al mundial. Porque como no se presentaban las otras selecciones, Israel ganó todos los partidos. La FIFA, en un manejo que vaya a saber cómo fue, obliga a la selección de Israel a competir con Gales. Ganó Gales y no clasificó. Pero ya hubo tanta resistencia comandada por Kuwait en su momento para el reconocimiento de Israel que termina siendo expulsada de la Federación Asiática del Fútbol y termina ocurriendo lo que sucede hoy en día, que es que Israel pasa a formar parte de la UEFA, de la Confederación Europea. Habiendo pasado también por Oceanía, o sea, fue una confederación que pasó por 3 regiones distintas por temas puramente políticos, porque el país no se mudó del lugar. O sea, imagínense que con todo el cariño y admiración que uno puede tener por un pequeño estado como Israel, pero bueno, tiene que competir contra las potencias europeas para encontrar un lugar en el Mundial. Lo mismo ocurre para los campeonatos en la Champions League y demás. Y eso es lo que lo hizo bastante complicado. Sin embargo, o sea, no sin embargo, en realidad. Sin embargo, Israel sí clasificó, pero cuando todavía formaba parte de la Confederación Asiática, en 1970. En ese Mundial sí participó el Estado de Israel. Sí, que era parte de la Confederación Asiática, pero clasifica ganando en la Australia. Así que ya estaban mezcladas las cosas sobre cómo clasificar. A Nueva Zelanda y Australia le ganó. Así que por más que era parte de la Asiática, ya no lo dejaban jugar con los países árabes. Entonces competía con los de Oceanía. Y ahí justamente logró la única y hasta ahora, primera y única hasta ahora en la historia de clasificación de Israel al Mundial de Fútbol, que fue en México en 1970, único mundial al cual Argentina no clasificó. Así que ahora vos, si tenés dividido tu corazón entre el cual hinchás, sabés que hasta ahora no tuviste ningún problema en los mundiales. Ok, bueno. Hay dos cuestiones que quiero mencionar sobre el final. Algo que me olvidé de mencionar en los jugadores. Un caso muy interesante, lo pueden también investigar. Tengo acá anotado el nombre porque me olvidé. Es un delantero de Ghana que se llama, ya te digo, John Pencil. John Pencil en el Mundial de 2006, que se disputó en Alemania, jugando para la selección de Ghana, hace un gol en el Mundial y no tiene mejor idea
que ir a buscar algo que tenía preparado para festejar el gol, saca una bandera de Israel en Alemania y empieza como a mostrársela al público. Revuelo internacional, la Federación de Ghana pidiendo disculpas por haber ofendido a alguien, que el fútbol no se tiene que mezclar con política. No se entendió bien qué ocurrió. 10 años después, es decir, en 2016, 2017, le hacen una entrevista a John Pencil y dice, ¿qué te pasó por la cabeza sacar la bandera de Israel? Entonces, muy interesante, él explica, bastante simple. Miren, yo en esa época jugaba en la Liga Israelí. Él jugó para los dos grandes equipos de Tel Aviv, para el Hapoel y para el Maccabi Tel Aviv. Y cuando viajé hacia el Mundial, las dos barra bravas, tanto la de Hapoel como la del Maccabi Tel Aviv, que obviamente no eran amigos, me acompañaron al aeropuerto a despedirme, las dos llevando la bandera de Ghana. Y yo, como en retribución por ese reconocimiento, cuando hice un gol en el Mundial, quería celebrar con Israel. No sabía que había no sabía que había tanta tensión entre Alemania e Israel. Mira, bueno, y para cerrar con el tema de Israel, no podemos dejar mencionar a Mordejai Spiegler, que fue quizás uno de los hacedores que Israel clasifica al Mundial, fue el único, de hecho, israelí que anotó un gol en la Copa del Mundo, que se llevó un empate 1-1 con Suecia, y es considerado por la FIFA como el mejor jugador israelí hasta el momento, así que no quería dejar de mencionarlo como que entre en nuestro breve reconto de la historia del fútbol y el pueblo judío. Dos temas que mencionamos al principio para que no queden ahí colgados en el tintero. La primera que dijimos tenía que ver con Maradona, ¿sí? Con la mano de Dios y el vínculo entre Maradona y el Estado de Israel. Esto empieza con una famosa gira que organiza Carlos Salvador Vidardo, que era el director técnico de la selección, antes del Mundial 86, el Mundial en el que Argentina se consagró campeón. Antes de ese Mundial, Argentina juega una serie de amistosos en Israel y ahí hay una famosa foto de Diego Armando Maradona en el Kotel, ¿sí? En el muro de los lamentos, el muro occidental. Después de ese Mundial, vaya uno a saber si hay coincidencias, como está tan de moda la publicidad, la Argentina salió campeón. Ahora, Bilardo, siendo una persona que muy cabulera, como lo es, evidentemente dice, bueno, salimos campeones, ahora hay que instalar la gira antes de cualquier Mundial. La selección argentina tiene que ir a Israel a jugar el Mundial. A jugar una serie de amistosos, lo que fuera antes del Mundial. Ocurrió también en el 90, etcétera, etcétera. Hace poco... ¿Cuál fue el último año que no fue? El primer año que no fue a Argentina. ¿Cuál fue? El 2002. Que de hecho el Mundial fue para el olvido, donde Argentina queda con un equipazo, queda eliminada en la primera ronda. Hablando un poco para este programa, para este episodio, hubo hace poco una rispidez, porque en el 2018 estaba planeado que la Argentina viniera acá, viniera a Israel. Sin embargo, a último momento se canceló. Entonces, según me contaron, el Chiqui Tapia, que es el director de la Asociación del Fútbol Argentino, estuvo en contacto con el que era presidente de la AMIA por un tema de seguridad. Habían organizado todo. Sin embargo, uno de los grandes opositores de venir fue, según me comentaban, fue el director técnico, que era Sampaoli, una persona que es muy identificada con ciertos grupos de izquierda y que cuando había estado dirigiendo en Chile, que es el país fuera de Palestina con más palestinos en el mundo, se eligió abrazar la causa palestina y dijo, yo de ninguna manera voy a ir al Estado de Israel, qué sé yo. Bueno, y como sabemos, la selección de Sampaoli no han tenido tanto éxito. Todavía, mientras grabamos este episodio, no comenzó el Mundial. Así que tal vez para generar una nueva coincidencia sería bueno que Messi y los suyos se peguen una vuelta. No está tan lejos Israel de Qatar, así que tal vez era una buena posibilidad. Sí, bueno, y cerremos con el tema de Infantino, que de hecho esta semana se habilitó una novedad, que haya vuelos directos entre Israel y Qatar. No ha habido vuelos, Israel no tiene relaciones con muchos países árabes aún, y de hecho tiene relaciones con muy pocos, y mucho menos vuelos directos, y justamente se abrió la posibilidad de los vuelos directos Israel-Qatar. Hasta el día de hoy, faltando un par de días para el Mundial, todavía no encontraron una aerolínea que acepte tomar la ruta, pero en la práctica justamente parte del deseo de la FIFA, de Infantino y de todos, de mostrar esa unión, de conectar, que a través del fútbol se conecten los países, que en este caso Israel y Qatar, países en las antípodas ideológicamente, que puedan conectarse con el fútbol. Sí, igual, y obviamente tampoco uno puede pensar que son carmelitas descalzas, el famoso ejemplo. Obviamente a la FIFA le interesan los negocios, recordemos que están haciendo un mundial no creo que tenga nada que ver con los deportistas, porque los deportistas van a competir y demás, pero todo el circo que se genera alrededor de Qatar, siendo un estado que tiene leyes bastante polémicas, sobre todo en una época en la que cuestiones como ciertas libertades individuales o la libertad de expresión y demás tendría que estar fuera de discusión. En Qatar no es así, pero bueno, muchos medios están haciendo la vista gorda a este tema. Entonces creo también que no es casualidad de que
la FIFA intente lavar cierta imagen, no, mirá, está todo paz y amor, etcétera, etcétera, así que permitimos los viajes. Y en conexión con esto, también fue el propio Infantino, de vuelta presidente de la FIFA, quien dijo que espera que bajo su mandato en la FIFA pueda existir una paz duradera entre el Estado de Israel y ciertos grupos palestinos para poder organizar alguna vez un mundial en el territorio que, bueno, vaya uno a saber si esto es posible o no. Así es, bueno, cerramos con esto, quedamos con la idea de buscar la parte positiva de la conexión, del fútbol, de la paz, de lo que sea un entretenimiento y un tema recreativo y que conecte y que vincule y que ayude a que la gente mejore sus relaciones. Y bueno, con esto cerramos el primer episodio de Final Abierto. Sí, les agradecemos por estar ahí y los invitamos de vuelta a seguirnos, a vernos, Eso, a vamos, apoyarnos en todas las redes sociales. Bueno, le vamos a compartir links para colaborar económicamente también. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene.